Queridos amigos, hoy toca cine. Alfonso Quintero Iceta, alias El Tigre, bienvenido nuevamente a tu programa. Mi querido Walter, como siempre, un gusto estar aquí contigo y con el auditorio. Con nuestra audiencia. Pues oigan, después de dos exitosas programas en donde hablamos de viajes, porque es algo que nos llena, nos emociona, nos gusta, nos apasiona, y esa pasión pues no la podemos ocultar, la verdad. Y pues también tenemos pasión por el cine. La verdad es que en estos ibaritismos de la vida apreciamos las bellas artes y el cine pues es exquisita. Así es que vamos a recordar, perdón, pero así como nos ven, pues tenemos nuestros añitos y antes el cine era complicado verlo, no era tan accesible como ahora, Tigre. Así es. Recordarás incluso buscar la cartelera, era un desmán. ¿En el periódico? Bueno, si vivíamos en ciudades donde había varios cines, ibas al periódico, yo lo buscaba en el periódico y ahí pues estaban todos los cines, las películas, los horarios. Sí, los costos. Ahora ya no está en el periódico, está en las apps de los cines, ¿no? Por supuesto, ahora compramos todo allí. Antes tenías que llegar temprano para buscar un lugar, pero bueno, vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de qué películas nos marcaron o nos parecen interesantes o podemos recomendarles a ustedes que vean. La cartelera ahora es interesantísima. Sí. Pero sobre todo queremos dialogar con ustedes. Queremos que esto no sea un monólogo. Queremos que ustedes, por supuesto, se suscriban en directo y que participen. Sí. La pregunta del día es, ¿qué película es la que más te gusta o nos recomendarías ver? ¿No? Sí. Entonces, por favor, si a ti te gusta el cine, comparte con nosotros. Quisiéramos saber, pues, cuál es la película que a ti más te gusta o nos recomiendas a nosotros y a nuestro auditorio ver. Sí. Pues, querido Alfonso Quintero, quisiera empezar diciendo que el cine es una bella arte, ¿no? Se conoce como el séptimo arte. A mí particularmente me encanta el cine y lo decíamos en backstage, pues, por varias razones. Pero algunas de ellas tienen que ver porque reúne mucho de bellas artes. Por ejemplo, a mí particular y personalmente me encanta la fotografía. Tú lo sabes, algunas veces te he compartido algunas fotos mías. Y el cine es foto. O sea, los directores de fotografía... Al principio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos a Manuel Lubezki, que es un extraordinario director de foto, mexicano, que es el Chivo, le llaman, y que es un personaje de la industria. Pues con premios internacionales. Y sus fotos son increíbles. Sí. Decíamos que nos gusta la literatura, nos gusta leer, y el cine es un guión. O sea, al final, para hacer cine necesitas un guión, que es la forma escrita con la cual los actores interpretan un personaje. Y entonces y te facilita que quien no lee todo el libro, porque no puede leer, no le gusta leer, pues va al cine y entonces conoce la historia, la trama de lo que escriben, ¿no? De lo que se escribe. Por supuesto. Sí. De hecho es correcto. Y con imágenes y con música. Y con música, que es otro de lo que a nosotros nos gusta. A mí, bueno, yo soy de la generación de Star Wars y, por ejemplo, escucho Star Wars, de Imperial March. Y bueno, pues. ¿Y viste toda la trilogía? ¿Cuántas películas hicieron de Star Wars? Ahora no sé cuántas hay muchísimas, hay como 7, 8, pero en mi época, en la época del 77, que es cuando salió la primera película de Star Wars, hace 47 años, estamos hablando, es una cosa de locos, salió la primera película de Star Wars de George Lucas. Y revolucionó la industria cinematográfica, es una cosa impresionante. Por supuesto, la música de John Williams hace que esa película sea excepcional, ¿no? De hecho, John Williams le pone música a muchas de las películas más importantes o más taquilleras, más hollywoodenses, como Tiburón, ¿no? Como Star Wars. Entonces, la música, por supuesto, también es fundamental dentro de este arte. Y entonces, cuando algo reúne cosas tan exquisitas y tan diferentes como la literatura, como la fotografía, como la actuación, al final a mí me encanta el teatro, ¿no? Y lo que tú ves allí, pues son actores que están escenificando, haciendo un personaje e intentando hacerte ver otra función de la vida. Cuando incluye música, pues es imposible que no te guste el cine, independientemente. Bueno, a mí, si reúne tantas bellas artes, pues por supuesto que me apasiona, Tigre. Yo no sé, ¿a ti te gusta el cine, Tigre? Pues mira, claro que me gusta el cine, y sumaría todo lo que tú ya dijiste, como llevar la literatura al cine con todas las otras gracias, como es el sonido, las imágenes y
y todas esas cosas. Lo que yo creo que también hay que hablar un poco es de la experiencia de ir al cine, porque ahora hay pues toda una sensación de ir al cine, no solamente ver la película, sino las dulcerías, la comodidad de los asientos, las salas incluso que hay antes de entrar al cine donde puedes platicar, puedes estar ahí sentado, o sea, hay muchos, si tendremos ahorita oportunidad, hablaremos un poco de cómo inició el cine. Acuérdate, en los 60, bueno, tú no te acuerdas, yo sí, porque conocí un cine de húngaros en donde yo vivía. En los 60 el cine de húngaros pues era el que estaba en los pueblos donde no había proyección de cines, o solo había un cine, como en el caso donde yo vivía solo estaba el Cine Progreso, ¿no? Entonces los húngaros llegaban en una carpa, como es ahora los círculos, bueno, como eran, porque también ya los circos se están acabando, y en esa carpa pues ponían sillas, tenían algún proyector y proyectaban películas. ¿Sí? ¿Nos hablas, mi estimado sí, Tigre? No, pues te estoy hablando, esto fue, pues yo nací en el 59, en los 60s, como estoy diciendo, en los 60s, se ponía, para los que me estén viendo de González, a un lado de la Plaza de Toros. En ese lugar estaba la cancha de fútbol, el estadio de béisbol, la Plaza de Toros, y ellos se ponían ahí a un lado, que estaba a 50 metros de la estación del tren. O sea, González, Tamaulipas, nació porque ahí pusieron una estación del tren y alrededor de ahí se empezó a hacer la vida. Sí. Entonces, los húngaros estaban ahí. A mí me daba miedo ir. ¿Por qué son húngaros? Porque los húngaros, recuerda que son nómadas. Los húngaros vienen de la zona allá de... ¿O sea, eran los que llevaban el cine? Sí, ellos eran personajes que son nómadas, vivían cambiando de ciudad en ciudad, y una forma de hacer sus ingresos era con el cine, proyectando. Claro. Y me daba miedo, porque acuérdate que estos son los que te leen la mano y luego que es que te quitan tu dinero y todas esas cosas. Pero pues alguna vez estuve ahí y pues ya no recuerdo si me metí o no al cine, pero recuerdo perfectamente cómo era eso, y los que me estén viendo de mi edad o mayores que yo estarán recordando, los que sean de donde nací, esa historia. Después, pues también me parece los cines de pueblo. O sea, si yo me recuerdo en mi pueblo, que además Cacho Osorio, mi amigo, su padre era el dueño del cine, un cine. Y además, fíjate, pues Cacho era mi amigo. Luego, el que proyectaba era Alejandro Quintero, mi primo el Mocho. La de los dulces era él y a su esposa. El primo de mi cuñado, don José Portes, el de que contaba los tickets en la entrada. Pero donde quiero llevarte es que era un cine donde en esos entonces las películas eran en horarios fijos. Sí, claro. Empezaban, en el caso del pueblo, pues empezaban en la noche. Y además tenía una bocina afuera donde antes de empezar pues, ponían música para toda la plaza principal del pueblo. Y cuando ya empezaba la función, que creo que era como a las 8 de la noche, solo había una, ponían la marcha de Zacatecas. Y entonces todos los que habíamos comprado ticket, pues ya nos salíamos de la plaza y nos íbamos al cine. Había también matiné. Yo iba, recuerdo mucho con mi hermana mayor, iba al matiné, que eran las películas del Santo contra las momias y Blue Demon y estas cosas, ¿no? Oye, acaba de fallecer una actriz de esa época. Sí, está Lorena Velázquez. Una señora linda, que además ella estaba estudiada en cosas del arte, y cuando se metió a hacer películas de luchadores fue muy criticada porque pensaban que, pues, ¿qué andaba haciendo ahí? Digo, en fin, después el cine siguió evolucionando. Vinieron en los 70s, hubo un cambio y se empezaron a hacer salas más pequeñas. Yo en Tampico se hicieron los Gemelos 70 en Avenida Universidad. Aquí en México, que yo ya por esos años venía, acuérdate que en Plaza Universidad se hicieron también unos cines pequeños, que eran, pues yo decía, eran como salas del tamaño de un autobús, y tenían funciones igual a las 4, a las 6, a las 8, a las 10 de la noche, pero ya más funciones. Tenían una dulcería que empezaba a ser un poco más grande, y eso fueron innovando. Era de los Ramírez, que inició en Morelia sus cinemas, con el Cine Morelia, mucho más atrás que los Gemelos 70. Pero antes quisiera recordar los cines grandes, Walter. Acuérdate que había unos cines muy grandes, seguramente tú los viviste. Digo, yo en Tampico, pues había muchos cines, el Cine Diana, el Cine Tamesí, el Cine Hilda, el Alhambra, en Madero, que es una ciudad pegada a Tampico, había el Cine Madero, y aquí en México, acuérdate de todos los que había, el
Orfeón, el Santa Teresa, el Metropolitan, los gemelos, no se llamaba... Sí, gemelos en Villacuapa, El Dorado 70 en Universidad, lo de Disney, que había uno en Lindavista y había uno en Universidad, seguramente en algún momento fuiste ahí, y luego pues hasta había un comercial que decía Hollywood, la raza, y varios más, porque así se anunciaba la cartelera en la radio, ¿no? Después que vino toda la evolución de los 70, acuérdate que vino Cinemark era una cadena americana que hizo pues un par de cines, hizo uno en Monterrey, por allá de principios de los 90. Centro Nacional de las Artes. Y hizo uno en por Río Churubusco, que es al que yo iba. Yo en esos años vivía en la Ciudad de México y empezaron a innovar, ya eran unas salas con una mejor dulcería. Ellos innovaron tecnológicamente porque el que proyectaba en lugar de dos hombres era un solo hombre, que les causó problemas con los sindicatos mexicanos, que siempre fueron un stopper para lograr que nuevas cosas llegaran a nuestro país, no solo en eso, también en tiendas de ropa y en otras industrias. Pero bueno, no hablaré hoy de los sindicatos, sino de este tema. Y ellos hicieron innovaciones. Ellos tuvieron las primeras salas hasta que después Grupo México lo fusionó con Cinemex. Después de que se abrió Cinemark, Grupo México en 2008 se juntó con Cinemex y hicieron lo que hoy es Cinemex, que ahorita hablaremos un poquito más de Cinemex. En esos años también los Ramírez innovaron mucho. Recordemos que después de los cinemas 70, los Ramírez hicieron pues lo que hoy conocemos como Cinépolis. O sea, aunque ellos fundaron en 1971 su primer cine por allá en Morelia, después de hacer los cinemas 70, que tuvieron su auge, hicieron lo que hoy es Cinépolis, que trasciende enormemente. Yo, uno de los orgullos, cuando hablo de los orgullos mexicanos, así como NEMA, que es la fábrica de motores más grande del mundo, que es del grupo Alfa, o cuando Cemex, que es la cementera más importante del mundo, y podría seguir dando nombres, Maseca, que produce este tipo de masas y tortillas a nivel mundial, Bimbo, que es la panadera más grande del mundo. Entre los ejemplos que me gusta decir es Cinépolis. Cinépolis y Cinemex están en varias partes del mundo. Cuando tú vas a otros países, a la India, en el caso de Cinemex, en Centroamérica, en Costa Rica, en cantidad de países, ves Cinemex. Y una forma de innovar es que nos hace diferentes los cines que tenemos en México comparado con los cines que hay en otros países, inclusive del primer mundo. Cuando tú vas a los cines de Canadá, de Estados Unidos, de España o de otras partes del mundo, no tienen todo lo que en México han innovado. Si ahora nos damos cuenta, los cines pues tienen áreas de cines de arte donde hay una proyección de películas especiales, tienen grandes pantallas, tienen con 4 que tienen que ver, que tienen sonido, que se mueven las sillas, que tienen olores, tienen pues en tercera dimensión o en cuarta dimensión, y no se diga de las dulcerías. O sea, las dulcerías han evolucionado enormemente, Walter. Cinemex, por ejemplo, si tú vas a las dulcerías de Cinemex, pues ya no son tiendas adentro de la dulcería, tienen de sushi, de alitas, de hamburguesas, de cafés, de crepas, de cervezas, para que compres antes. Por supuesto, palomitas ya no solo hay con mantequilla y light, hay de cochetos y de jalapeños y de un chorro de cosas. Y ya se me antojó. Y todo eso lo compras, en el caso de Cinemex, y pasas como si fuera un súper por una registradora donde te cobran. Y si pagas los cines VIP, pues no solamente tienes sillas más reclinables, son menos asientos, te sirven ahí en tu silla. Esto cada vez en nuestro país es más popular, y puedes pedir comida, puedes pedir chapatas, sushi, cócteles, cervezas, cantidad de cosas. Entonces, no es solo ver la película, o sea, ir al cine es una experiencia que antes pasaba con el teatro. Cuando vas al teatro, era común que saliendo del teatro te vas a cenar y sigues hablando sobre el teatro. En los cines pasa algo ya igual. En estos cines que estoy diciendo, por referirme ahora a las dos cadenas más importantes del país, que son Cinépolis y Cinemex, hay salas donde tú, cuando termina la función o antes de la función, puedes seguir platicando, puedes ahí esperar a tus amigos antes o después conversar sobre las películas, que me gustaría que habláramos también ahorita de esas hay que hablar de las películas, ¿no? Tigre, de hecho
Pero bueno, me fui eso. sobre las salas, que es un crecimiento importante de lo que ha pasado en nuestro país. Es que viviste eso. A mí me gustaba mucho. Yo, pues tengo mis añitos suficientes como para recordar cuando teníamos que ver la cartelera en el periódico y era muy gracioso porque no había manera. Bueno, podrías hablar por teléfono, que era una opción. Pero si tú querías ver qué película había, tenías que comprar el periódico, ir a la sección en donde estuviera la cartelera y entonces ver qué película estaba programada y en qué horarios, ¿no? Y podías ver también los costos. Pero eso es muy gracioso porque yo no me imagino a un millennial, a un generación Z, a un centennial, comprar un periódico para ver qué películas va a ver, ¿no? De hecho, era horrible porque cuando tú comprabas los tickets no tenían lugar. Tenías que ir al cine. Tenías que ir al cine hasta tu compra, pero además no estaba numerados. No estaba como en la F5, ¿no? Que tú dices, bueno, yo quiero centradito. No. Bueno, a mí me gusta 3/4 en medio. Sí, es la mejor, es la sugerida. Sí, porque pero arriba fíjate, puros novios que no ven el cine, ¿no? Oye, bueno, eso pero fíjate lo que estás diciendo, que cantidad de jóvenes, pues jóvenes de 40 y algo de años no vivieron lo que tú estás diciendo, que teníamos que ir a comprar el ticket y que nos sentábamos, pues el que llegara primero. Sí. Entonces ahora, pues la tecnología ha permitido que lo compres desde tu casa y que tú no tengas que andar haciendo tumulto ni filas en la entrada. No, tenías que formarte, mano, para cuando te abrieran la puerta del cine, corrías para escoger el mejor lugar, ¿no? Que no hace mucho que eso se dignificó, ¿eh? O sea, probablemente 15 años. Sí. Porque yo todavía fui con mis hijos a hacer fila. Sí, claro. Que no nos gustaba mucho. No. Todos ahí con las palomitas y todo esperando que entrara todo el mundo, ¿no? Sí, pero bueno, evolucionó para allá, evolucionó increíblemente. Nosotros, por ejemplo, que vimos esa experiencia, pues vemos ahora que es increíblemente cómodo. De hecho, tenemos años comprando los tickets del cine desde tu aplicación, ¿no? No, y los programas de lealtad. O sea, yo tengo programa de lealtad en Cinemex y en Cinépolis que te dan puntos y con los puntos te dan derecho a cosas, que te dan 2x1, que te dan combos baratos, que te avisan de qué películas se van a estrenar o de preestreno. O sea, el programa de lealtad también hace que uno tenga preferencia por ciertos cines, ¿no? Sí, de acuerdo. Las promociones que ponen, yo me doy cuenta, ponen promociones en Cinépolis, el lunes sushi 2x2, el martes cervezas artesanales 2x1. Creí que me iba a decir lunes margaritas 2x1. No, también te ponen. Miércoles whisky, margaritas. No, pero si supiera esas promociones me estaría preocupando. En el caso de Cinépolis tienen una entrada particular para, lo han de conocer cantidad de los que están viéndonos, en la entrada VIP, donde tienen una barra y ahí puedes estar sentado mucho antes y tomarte tu cóctel o tu cerveza y platicar a gusto, ¿no? No pasa que te duermas luego de que entres. Pero bueno, oye, pero hablemos de las películas. ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles ves? Fíjate que ¿Por qué las ves? ¿Qué les ves? A mí me gusta muchísimo el cine, muchísimo el cine. Me gusta, por ejemplo, una de las películas que a mí me encanta, hablando de directores mexicanos, es Amores Perros. A mí Amores Perros de Alejandro González Iñárritu es una película increíblemente extraordinaria. La fuimos a ver, Gaby, mi esposa se llama Gaby y yo fuimos al cine cuando creo que éramos novios. Bueno, no creo, éramos novios. Y fue una cosa alucinante. De entrada, la banda sonora, es una cosa. A mí me gusta el rock en español. Y la banda sonora, pues es un tributo al rock en español, una cosa de locos. Por ahí hay alguna que otra rola que está en inglés, pero realmente la banda sonora es una cosa, creo que de Gustavo Santaolalla, es una cosa extraordinaria. Y el hecho de que haya hecho Alejandro González, que además fue su ópera prima. Ese cuate, bueno, ahora director premiado de Óscares, pero ese cuate tenía una capacidad técnica, visual, un guión creo que de Arriaga, o sea, esa película tuvo absolutamente todo para ser increíble, o sea, ser un hito en el cine mexicano. A mí son de las películas que más me gustan. La forma en que entrelazan tres historias aparentemente divergentes una de otra y que se pueden entrelazar en un solo evento que es un hecho de tránsito. Si usted no ha visto Amores Perros, se está perdiendo de una obra de la pues yo creo que Iñárritu fue el primero que ganó un Oscar en México, de nuestro país, ¿no? Como director probablemente sí, porque mucho antes había otro tipo de premiaciones en los Oscars, pero para mexicanos, pero en dirección sí es correcto, Tigre. No sé, ¿a ti cuál te gusta? Pues mira, hay muchas que me gustan, ahora las vamos a ver, y yo antes te preguntaría, ¿qué género te gusta ver o cuándo te gusta no ver? A mí, por ejemplo, no me gustan ver las de terror. Yo busco no ver las de terror. No sé cuándo fue la última que vi, pero muchos años, ¿no?
En general, no he visto las seriales, o sea, todas esas con las trilogías, lo que tú decías de Star Wars, El Señor de los Anillos. No, yo no he ido a ver ninguna de esas, o sea, no sé por qué. Y alguna vez, ahora que ya los puedes ver en las plataformas que están en televisión, he intentado a ver alguna de los Señores de los Anillos, alguna de Star Wars. No conecto. De ficción pocas también, y más si son de esos monstruos y de cosas, no me gustan mucho. Me gustan ver las que tienen que ver con ciudades actuales o ciudades antiguas. Me gustan todas las que son reales. Siempre me gusta si son de la vida real o que tienen una parte histórica como la de Ferrari, que hablaremos ahorita un poco de Ferrari, o Oppenheimer, que acaba de salir en cartelera. Ganó todo. Eso me gusta, ¿verdad? Porque si ya has leído algo y aparte checas o ves otras cosas ahí, me gusta todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Antes de ir y decirte cuáles películas me gustan, quisiera decir qué es lo que yo veo en las películas. O sea, yo me doy cuenta, muchos amigos míos retienen los nombres de los artistas y de los actores y de los que lo produjeron y quién la dirigió. Yo no le dedico mucho tiempo a eso, ¿eh? O sea, obviamente cuando están los Óscars es un evento a nivel mundial y me gusta ver quiénes ganaron y cuáles fueron las películas que ahí estuvieron, pues para luego buscar verlas y tener mi propia opinión. Pero a mí me gustan, fíjate, una de las cosas que yo veo es cómo las personas, porque yo voy ahora con amigos al cine, hay un grupo de amigos que vamos pues una o dos veces al mes juntos, por supuesto con mi esposa y con mis hijos, y entonces comentar después de la película. ¿Qué te provocó? ¿Qué reflexiones tienes sobre cada personaje, sobre cada forma en que opinan acerca de las cosas que ahí están pasando? Y para mí es muy interesante ver cómo las personas opinamos en función, pues a mí me gusta, como dice Stephen Covey, a través de nuestra filmina, o sea, emitimos juicios a través de lo que nosotros creemos, pensamos, queremos, y eso es muy importante porque me permite darme cuenta que pues, cada quien toma personaje. Sí, o sea, claro, cuando la película está, pues ahí quién es el protagonista, quién es el villano, quién es el que solo observa, y eso también es un fenómeno que me gusta ver, ¿no? Me gusta ver también el trabajo en equipo. En general, no solamente el equipo fílmico, porque os digo, ¿y cómo hicieron para grabar eso o para hacer esos efectos especiales? Sino cómo en una cocina, si hablamos de una película de cocina o si hablamos de una película hecha en la naturaleza, como la de Arthur, que está ahora en cartelera, pues trabajan en equipo. Y eso me gusta mucho verlo porque lo llevo a la vida personal. O sea, todos trabajamos en equipo, con tu familia, tú y yo con tu equipo de producción, en la comunidad, en la religión, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto el mensaje, la idea del que lo inventó el mensaje, que alguna digo, oye, ¿cómo se le ocurrió a este escritor hacer esto, ¿verdad? Me impresionan algunas cosas, ¿no? Entonces, en general, eso es lo que me gusta ver del cine. No sé tú qué es lo que ves o dónde pones la mente. Sí, fíjate que buena pregunta y te agradezco. A mí personalmente me gusta, esto puede ser gracioso, pero me gusta la comedia romántica. Van a decir, ahí es muy de niñas, y pues sí, tienen razón, además, es muy de niñas, les gusta más como a las niñas, pero me gusta la comedia romántica, y además hay una razón por eso, Tigre. Un poquito el motivo de la comedia romántica que a mí me gusta es porque procuro películas que me hacen reír, ¿no? O sea, parte de la función del cine, me gusta el cine de arte, me gusta el cine biográfico, pero mucho parte de la función del cine es que te relaje un poquito, ¿no? O sea, que te saque de un contexto el trabajo que hacemos. O que rías. Sí, que te pongas a reír. O sea, que alguien tenga la capacidad de hacerte reír realmente es asombroso. No es como tan fácil hacer reír uno. Pareciera que el tema de la comedia es sencillo, es simple o es bobo, y no necesariamente, ¿no? Hay un tema de las películas de género de comedia que son exquisitas, que son realmente muy... Hay películas que, por ejemplo, a mí personalmente me gusta una que se llama Una esposa de mentira. La puedo ver, no importa las veces que la vea, a mí me hace... Ya hasta me sé los diálogos, ¿no? Pero es una cosa graciosa. O sea, lo que quiero decirles es que puede haber películas que parezcan bobas pero que al final te gustan. Sí. Me gustan mucho las películas. Quisiera volver a preguntarle a nuestra audiencia si por ahí quieren compartirnos qué películas a ellos les gustan y nos recomendarían ver. Bueno, esa es la pregunta del día de hoy.
Me gustan mucho las películas biográficas. Tú por ahí vi que en las notas que tenías, por ejemplo, te gusta y recomendabas Lazos de Vida, ¿no? Sí, que fue una película biográfica de Oppenheimer, Ferrari, que están, no sé si están todavía en cartelera, pero son recientes. Pero son historias reales. Sí, comentaremos ahora de eso. Es que, ¿sabes qué, Tigre? Esas a mí me gustan mucho porque aprendes de un suceso histórico. Sí. De alguna manera. De una forma entretenida, interesante, aprendes de un hecho histórico. A mí Ferrari me... Fíjate, bueno, a ti te gustan las carreras. A mí me gusta, pero fíjate, hablemos de Ferrari. ¿La viste? Sí. A ver, muchos de aquí la han de visto. ¿Qué observo yo de Ferrari? Primero, ganar por encima de todo. Sí. O sea, este señor Ferrari les decía a sus pilotos, les decía, oye, tú tienes que ir adelante. Así tu vida esté de por medio, ¿eh? O sea, no sé con qué palabras los dijo, pero le dice, ganar está por encima de todo. Luego el otro tema que me gusta ver de Ferrari, además de cómo eran los coches antiguamente y toda esa historia que pues también es agradable ver, cómo funcionan los equipos. Recordemos, su mujer era la financiera. Sí. Y no solamente era la financiera, sino que le hacía distinciones a él que le permitían cambiar el rumbo de a donde iba su compañía. Recordemos que la compañía estaba quebrada y su mujer le hizo algunas distinciones donde él cambió el rumbo de donde iba la familia, la empresa, ¿no? Y todo cómo empuja, o sea, cómo él hace que sus pilotos, sus mecánicos y los que están ahí, cómo los anima y cómo empuja para que logren el sueño de ser el número uno. O sea, eso es en la vida real, en lo que nos pasa, en nuestros trabajos, en nuestros problemas, en las cosas que se nos van enfrentando día a día. Hay que tener ese empuje, ¿no? Me gustó Ferrari. Sí. ¿Tú qué viste de Ferrari? Sí, no, a mí lo que dices es cierto. La mujer, la que actúa ahí es Penélope Cruz, que es una actriz española muy reconocida, la pueden ustedes ver. Ferrari narra la vida de un protagonista de una de las marcas de auto de lujo más impresionantes. O sea, ¿sí? Si tú le preguntas a nuestra audiencia quién quiere un Ferrari, bueno... Bueno, que en la película salía que los Ferraris eran para jugar carreras, no para venderse, que era uno de los temas que él no los quería hacer en serie. Él decía, no, solo los hago para competir y no para venderse, y fue un quiebre que hubo, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, los hacía, tenían otro objetivo, otro propósito, estos mega supercarros, pero cuando tú ves la vida de un personaje, porque a veces uno piensa que el éxito es como fácil, y tú ves en la vida de este personaje que el éxito fue complicadísimo, tenía una vida compleja, tenía otra mujer, tenía otro hijo, había perdido un hijo, ¿no? Que se narra allí, que le causaba un dolor enorme, ¿no? Tenía problemas financieros, y después de esta historia, que en realidad es una carrera, que fue la última carrera que se hizo, que era una carrera en donde iban y regresaban, pasaban por Roma y regresaban a donde se originaba la carrera, con la muerte de este piloto español que narran dentro de la historia de Ferrari. Fue la última competencia que hubo, ¿no? Que fue una tragedia en Italia y el mundo, en la industria del automovilismo enorme, pero por supuesto que es una película rápida, ágil, interesante. Sí, se te va súper bien, o sea, y justo son el tipo de películas que ahora, fíjate, tú decías Lazos de Vida, hablemos un poco de Lazos de Vida. Quien ya la vio recordará lo que ahora voy yo a comentar, y quien lo vea, pues a ver si ve lo que yo veo. O sea, lo primero que a mí me impacta, y pensé en todos los migrantes que pasan por nuestro país, claro. O sea, es terrible ver cómo miles de personas dejan sus países, sus familias, sus pocas o muchas pertenencias, y sin nada, porque traen una mochila, caminan contra todo, contra la corrupción de los que les piden dinero, los que los asaltan, la inclemencia del tiempo, para buscar un mejor estilo de vida. O sea, ellos no buscan más que tener trabajo mejor remunerado. Correcto. Para comer. Pero la película esta muestra el miedo que le tenían a un dictador que era Hitler. ¿Sí? Y que acababa de invadir Polonia, y ya había mandado el ejército a Checoslovaquia. De acuerdo. Y la película está hecha entre Checoslovaquia e Inglaterra, porque lo que sucede en la película es que los padres, ante el miedo de que Hitler, justamente lo que luego pasó, tomara la ciudad y terminó matando a todos los judíos, mandaban a sus niños a otro país. Era permitido y legal que los mandaran. Cuando vean la película y van a darse cuenta que justo un personaje, un señor, decidió
influenciado por su mamá, que también era migrante, ellos vivían en Londres, y él decidió hacer un puente para transferir niños legalmente, alguno ilegal, lo verán ahí en la película, desde Checoslovaquia a Inglaterra. Y fueron, pues no me acuerdo, 600 y cacho. Y después, la película, pues ya no se las quiero tampoco contar, porque la mayoría de la gente no le gusta que se las cuenten, pero él ayudó por encima de todo. Y después de muchos años, la forma en que se reencuentra con algunos de esos niños, yo me eché mi llanto, y es un tema muy sensible, pero lo que yo me queda ahí es, los padres estamos dispuestos a hacer todo por salvar a nuestros hijos. Ellos pensaban que los iban a alcanzar, al final creo que nadie los alcanzó, los hijos se quedaron con los que los habían adoptado, y es un tema que tiene que ver ahora con lo que pasa en el mundo. Hay mucha geolocalización donde la gente se está moviendo porque ya no puede vivir en su país por miedo, porque le piden derecho de piso, porque les matan a los familiares o porque no tienen trabajo para comer, y donde un tirano hace que las cosas así funcionen. Y bueno, por eso la migración, no solamente de los centroamericanos, o sea, cantidad de mexicanos están en Estados Unidos, que es la mayor población después de nuestro país, por eso, porque se fueron allá a buscar un mejor estilo de vida, Sí. ¿Tú cómo la ves? Sí, a mí esa película me gustó muchísimo también, igual que a ti, Tigre. Narra la vida de Nicholas Winston, corredor de bolsa inglés, rotario. Yo le mando un saludo a todos mis amigos rotarios. Por ahí luego el arquitecto Valente Sousa es de nuestros seguidores, de nuestros followers. Nosotros somos rotarios de hace muchos años. Este individuo es un rotario increíblemente reconocido. Y Nicholas Winston salvó la vida, como tú dices, de muchos niños que radicaban en Checoslovaquia al inicio, en los momentos de la Segunda Guerra Mundial. Pero está aún en cartelera. El actor es Anthony Hopkins, es un actor impresionante, ustedes lo tienen. Todavía está, ¿verdad? Sí, todavía lo pueden ver en cartelera. Muy padre. Oye, vale la pena. Yo vi otra película, Walter, que quiero poner en la mesa, no sé si tú la viste, Zona de Interés. No. A ver, déjales cuento, porque es una película impactante. Está hecha justo en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los nazis tenían pues el poder e hicieron los campos de exterminio para quemar a los judíos en chimeneas. Y bueno, cuando hicieron esto, si ustedes los ven en esos campos, primero llevaron sus ingenieros para hacer todas esas hornos, para llevar a la gente ahí, y cómo pues los desnudaban, les quitaban todo y los quemaban. Pero la película toca un tema que me tocó. O sea, toda la película no habla de eso. O sea, tú te das cuenta porque el comandante del centro ese de exterminio hizo su casa a un lado, o sea, a la pared del exterminio hizo su casa, e hicieron una casa bonita. Entonces la esposa de él, que deseaba una casa más grande, pues la hicieron juntos, con jardines, con alberca, con recámaras. Tenían servicios de judíos que no los mataban y se venían a vivir con ellos, el cocinero, la mucama, yo no sé, los que le ayudaban ahí en la casa, el jardinero, etcétera, y vivían muy bien. Y entonces la película no explica eso, tú te vas dando cuenta cómo, por supuesto que el comandante sabía a lo que se dedicaba, y por supuesto que la señora también sabía. Pues hasta caía el polvo de ahí y el humo, pero se hacía sonsa. O sea, ella disfrutaba tanto la riqueza que llegó en algún momento durante la película que fue su mamá y le explicó cómo hizo su casa y todo, y la mamá se terminó yendo porque dijo, oye, no le dijo, pero te das cuenta que dijo, oye, yo no quiero estar aquí viendo que ustedes tienen esta riqueza con el exterminio que está pasando ahí. Claro. Después, en la propia película, hay un momento donde este señor, al comandante, lo cambian para administrar todos los campos de exterminio, y la señora le dice, no, yo no me cambio. Si no me hacen una casa igual que allá, yo no me cambio. Y yo me pregunto, y fíjense a dónde voy a llevar la conversación, eso pasa en nuestro país. O sea, aquí hay cantidad de gente que de la corrupción vive así y que se dan cuenta sus familiares, o del crimen. O sea, si el principal problema de nuestro país es la corrupción y el crimen. Sí, de acuerdo. Y tú, cuando vives en poblaciones pequeñas, pues te das cuenta de alguien que repentinamente tiene una riqueza inusual, aún en las grandes ciudades. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿cómo puede ser
que así se viva, pues como ellos. O sea, allá exterminaban gente, pero aquí es algo parecido. Sí, o sea, sí, tú sí, sabes que alguien hace cosas ilícitas, que vive muy bien, y pues ni lo denuncias o no haces nada porque les tienes miedo, porque nadie hace nada. ¿Qué tema, eh? A mí me pareció un buenísimo. tema Ya muy complicado, porque además creo que en nuestras fechas, separando el genocidio que pasó allá en la Segunda Guerra Mundial, pasa, ¿eh? Sí, Tigre. Pasa. Acuerdo, sí, digo, ve tú cuántas coches queman cada semana aquí, cualquier cosa. Ahorita quiero comentar de otra película que fui a ver ayer, que habla solamente, que habla de ese tema, cómo la masa incendia. No sé, en Chilpancingo quemaron 13 camionetas hace 2 semanas. Sí. Y cualquiera, ¿Qué película, Tigre? cualquiera en la semana pone coches, camionetas y repartidores, camiones y los quema y no pasa nada. Entonces es complejo, pero bueno, si la ven en esa zona de interés, pues a mí me tocó por esa. Te llevo a la película que fui a ver ayer en la noche, que se llama Un actor malo. Es una película mexicana, pero me impactó, Tigre. ¿De verdad? Me impactó, realmente. Fuimos a las 9, 10 de la noche, le dije a mi mujer, oye, pues vamos al cine, y fuimos al cine. Es una película que aborda el tema de la violación, pero la aborda en la línea gris. Porque no es una violación. Ahí un penalista, un abogado penalista, intervienen dos, una mujer penalista y un hombre penalista, y el penalista le lee el artículo de la ley a la violada de qué significa violación. Y hay 2 tipos de violaciones, no me acuerdo, él ahí las ejemplifica, y otras, 2 tipos. Y pues parecería, los que vean la película, que lo que describe la ley no sucedió ahí, porque la muchacha violada obviamente estaba otorgando al violador. Y luego ves, por ejemplo, papel muy padre de las amigas de ella, donde rápido la apoyaron e hicieron todo lo que tenían que hacer, como hacemos con la gente que queremos o con alguien que necesita ayuda. El papel del violador que mintió, o sea, ya se la estoy platicando, pero bueno, venimos a hablar de cine, ¿no? El que mintió y toda la trama que da, pero es una línea gris. Yo platicaba con mi esposa después, porque también ves otro tema que ves ahí, el empresario y el director buscando que eso no saliera a los medios, porque estaban protegiendo su negocio. Claro. O sea, simularon ahí una situación que van a ver y estaban buscando que los dos, el protagonista y el antagonista, pues no sacaran eso a la luz pública. Y luego ves, y por eso recordaba esta película, donde una de las amigas lo saca en las redes y se hace la violencia. Y ya ni les platico la violencia que ahí van, pero si la ven se van a dar cuenta, y eso es lo que está pasando. Eso pasa en nuestro país. O sea, cómo con las redes echan a andar a la masa lincha, la masa mata, la masa quema, y no hay ninguna consecuencia. Está cañón, ¿eh? Sí, pero claro. Bueno, si la van a ver, ahí véanla, está buena. Me gusta otra que quiero comentar también, Walter, que vi recientemente, que se llama La Laguna Rosa. Es una película mexicana que habla sobre el síndrome de Down. Okay. La hizo un productor, un mexicano, que su hermana tiene síndrome de Down. Okay. Y entonces abordan el tema del síndrome de Down de todos los puntos, desde donde el bullying que les hacen pues niños o personas adultas a los de personas con discapacidad, porque no los toleran, no sé, tienen prejuicios acerca de ellos, hasta la apertura total, que en la mayoría de las familias, yo conozco personas que tienen familiares que tienen síndrome de Down, y son una persona como parte del equipo, ¿verdad? Sí, claro. Como una discapacidad, pero es parte de la familia y parte del equipo. Pero la película aborda eso, sobre si lo debemos ocultar, si se debe de hacer normal, cómo manejar el bullying. Me encanta el personaje porque hay varios niños ahí. Es una película real que al final salen hasta otros amigos de él, de la niña, donde son muy tiernos y son espontáneos. Ellos nunca dejan de ser niños y son muy tiernos y espontáneos. Y recordé cuando vi esa película otra serie en Netflix que se llama El Sastre. Es una película turca que tiene pues 3 seriales, véanla si pueden, y justamente habla sobre una persona con discapacidad y cómo es una persona con discapacidad y con familia de dinero, y cómo la ocultan y cómo va todo ese proceso a través de todos esos episodios hasta que al finalmente deciden pues ya no tenerlo, incluso con un grillete como en algún momento lo tuvieron en su recámara. Qué fuerte. Es un tema fuerte y
Duro. Oye, Tigre, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera compartir unos comentarios que tenemos en las redes. Isis, te mandamos saludos, gusto saludarte. Dice, bueno, aquí es tu opinión. Dice, me gustan más las salas de Cinépolis que las de Cinemex. La verdad, dice. Okay. Y está bien ahí, muy bien el comentario. Y también nos agrega y dice, yo sí lloro con las películas tristes. Yo también. Igual que tú, mi estimado Tigre. Bueno, también. No, yo también. Yo en su momento lloré con Titanic. Imagínense, ahorita ya me da risa, pero pero si lo hubieran visto en el cine cuando salió, bueno, ahí es otra cosa. Gabriela Carreño, Gaby, qué gusto que nos sigas. Dice, una película que me conmovió fue Camina sin mí, donde una madre cristiana instruye a su vástago de 9 años para que se haga pasar por judío y logre escapar. La recomiendo. Muchas gracias, Gaby. Es una película impactante. No sé si la viste. No, se llama Camina sin mí. Y qué curioso. Narra la historia verídica de los judíos que fueron rescatados hubo una operación militar. Qué interesante. Hubo una operación militar de los judíos para rescatar a judíos que vivían en África, que eran descendientes de la reina de Saba. Es una cosa de locos. Y entonces. ¿Y la vieron en alguna plataforma? La vimos en el cine hace muchos años. Okay. Y se ve como los judíos van y rescatan, mandan aviones, imagínate, es una operación militar en realidad, mandan aviones al país, no recuerdo, creo que es Nigeria, bueno, no recuerdo, mejor no les digo, pero mandan aviones a África para rescatar a su población, a sus judíos, que están radicando allí y les consiguen hogares de asistencia, o sea, hogares de donde los adoptan. A todos estos judíos que son considerados descendientes del rey Salomón y la reina de Saba, o sea, es una locura. Bueno, y entonces hacen esta operación militar, pero era un campamento en donde pasaban, pues obviamente necesidades, hambres, y una madre cristiana hace pasar a su hijo por judío para que se lo lleven a vivir a Israel. Y esa película sí me hizo llorar, para que vean. Hablando de las películas que te hacen llorar, esa es una de ellas. Pues bueno, muy bien, Tigre, hay que concluir. No sé si ¿qué tengas en conclusiones? Yo lo que diría es que preguntaba ahorita con las compañeras de producción que qué tanto van al cine, y me dicen, pues la verdad es que no vamos mucho. Y les platicaba que a mí me pasaba cuando trabajaba de tiempo completo, porque luego las ocupaciones hacen que no vayas al cine. Y si nunca te acostumbraste o no disfrutas esa experiencia, no, vayan al cine. Es una gran experiencia. Claro. Como ya lo dijo Walter al inicio, se agrupa todo lo literario, lo musical, lo visual, los efectos especiales. Se agrupa o se suma toda la experiencia de sillas cómodos, de estar en aire acondicionado, de un sonido 360 o muy agradable, y por supuesto poder comer ahí unas palomitas, un refresco, y si vamos con amigos o con hijos o nietos o familia, pues aparte es toda una convivencia ir al cine. Entonces disfruten el cine, y si no pueden ir a las salas, pues ahora en cantidad de plataformas hay acceso al cine, y también se puede disfrutar en la sala de la casa, también se pueden ahí llevar palomitas y todas estas cosas y disfrutar el cine, pero es una gran oportunidad para hacer resonancia con nuestros pensamientos, con nuestras convicciones y con nuestra forma de pensar. Anímense a ir al cine, ¿no? Vamos a disfrutar, Tigre. La verdad es que yo personalmente soy un fanático del cine. Yo sí, me antojaste por ahí, zona de interés, me llamó mucho la atención. Voy a ver si todavía está en la cartelera. La vi, la quise ver y bueno, voy a intentarlo. Me perdí Oppenheimer en el cine, no sé cómo se me pasó, pero bueno. Ya después que ganó todo quise irla a ver y ya no pude. Que vayan a ver Arthur, si les gustan los perritos, ahorita está Arthur, que está buenísima. Querido Tigre, pues muchas gracias, como siempre. Háganos recomendaciones, por favor, comenten aquí qué películas debemos ver y seguramente les haremos un tiempito. Pues esto fue Sinérgicamente con el Tigre. Si aún no se ha suscrito, hágalo ahora mismo. Mi estimado Tigre, muchas gracias y hasta la próxima. Como siempre, mi querido Walter, nos vemos pronto. Saludos a todos, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Que terminen bien su día.